concejales y toda la comunidad. Nosotros seguiremos con la segunda etapa de la Comisión de Medio Ambiente. En esta oportunidad expone la agrupación Defensa Punta Fraile. Ellos van a exponer sobre los conceptos ambientales que avalan la petición desde su punto de vista para que se cambie el uso del suelo en el sector. Perfecto. Bueno, muy buenos días, concejales, comunidad. Muchas gracias por la invitación para esta Comisión de Medio Ambiente. Yo soy Samira de Defensa Punta de Fraile. Aquí también está Constanza representando el movimiento y tenemos a dos expositores invitados, a Ángela Savera de Bio Algarrobo y a Felipe de la Fundación Mariciencia, que también van a estar exponiendo sobre estos temas ambientales. Como decíamos, vamos a exponer sobre la importancia ambiental para proteger Punta de Fraile, para la comuna, para la comunidad, pero también a un nivel un poco más global. El primer punto que queremos tratar es que este es un pulmón verde. Ya, y de a poquito vamos a ir hablando de cuál es la importancia de un pulmón verde dentro de una ciudad y dentro de una zona, de un sector un poco más amplio. Entonces, primero, vamos a hablar de este tema más amplio. ¿Cuál es la importancia de los pulmones verdes? Cuando existen pulmones verdes, el agua que se evapora del mar entra a la Tierra gracias a zonas de baja presión que se generan debido a las bajas temperaturas que generan los árboles. En paralelo, la vegetación genera unas partículas que atraen el agua. Esto quiere decir que permiten que llueva con menos temperaturas de lo que realmente se necesitaría para causar lluvia si no hubiera vegetación. Entonces, también la vegetación provee desde sus hojitas, desde la evaporación que genera, el 50% de las precipitaciones que caen. El 50% de las precipitaciones que caen en un lugar no viene solamente del mar, sino que también de las vegetaciones que hay. Y por consecuencia, genera precipitaciones más regulares y más abundantes. Luego, estas precipitaciones van a las napas subterráneas y a través de las raíces de los árboles pueden infiltrar el suelo. Debido a que el suelo está sombreado y están estas raíces, el agua infiltra de manera pareja, proveyendo de agua a todo el territorio. ¿Sí? Entonces es muy importante la función que cumplen los pulmones verdes para todo el país, o sea, desde mar a cordillera. Si nosotros rompemos los pulmones verdes que existen a nivel de la costa, va a ser más difícil que las precipitaciones entren hacia la cordillera. Entonces es un punto muy importante a tomar en cuenta. Luego, ¿qué pasa cuando nosotros sacamos estos pulmones verdes? Porque tenemos otros intereses en el suelo, como por ejemplo la edificación, la construcción de ciudad. El primer impacto que se genera es el aumento de las temperaturas, ¿sí? Porque como ya no hay sombra, ya no hay transpiración de las hojas, se genera este aumento de temperatura. Luego, además, cuando llueve, esa agua ya no puede infiltrar en el suelo y por consecuencia escurre y genera problemas como, por ejemplo, el arrastre del material sedimentario. Esto a su vez va a generar que, como el agua no infiltró en el suelo, las napas subterráneas van a ir bajando, ya no se van a ir rellenando los acuíferos, sino que van a ir perdiendo el agua. Y en consecuencia, todo esto trae que el agua ya no entre hacia la tierra, sino que se generen estas nubes porque necesitan más fuerza para poder entrar, porque hay esta barrera de calor, y eso hace que las precipitaciones sean más escasas y a la vez más abundantes y generan más problemas, como por ejemplo inundaciones, como la que sufrimos en Algarrobo hace unos años atrás, cuando por la calle esta que baja desde la Candelaria había un río de agua que llegó a inundar todas las casitas de la gente que vive atrás del pueblo de artesanos. Entonces, estos son algunos de los efectos que se están viendo a nivel climático. Y por supuesto, esto también tiene que ver con que se van secando los cauces. Entonces, la conservación de los pulmones verdes que tenemos no solamente tiene que ver con la ciudad, sino que también con el campo. Lugares como San José, que todavía viven de la agricultura, que tienen sus pozos, tienen que ir a pozos más profundos y eso en consecuencia va secando aún más las napas subterráneas. Y todo esto lo que va generando es mayor calor y mayor posibilidad de incendio, que es algo que nosotros en el litoral central ya estamos viendo bastante. Durante el verano suenan con bastante frecuencia las sirenas de bomberos porque sabemos que alrededor hay bastante incendio. Entonces, esto es como nosotros podemos mirar la importancia de conservar un pulmón verde a una escala un poquitito mayor a que si tenemos un parque cerca o no, o si nos gusta ir a ver a la naturaleza. ¿Sí?
Em, Luego, este tema del avance de la desertificación, la degradación de los suelos y la sequía es un problema a nivel país. Y en este informe que se realizó, que fue una actualización de cifras y mapas de desertificación, degradación de la tierra y sequía en Chile a nivel de comunas, realizada por Sud Austral, en el marco del Plan Acción Nacional de la Lucha contra la Desertificación, se puede ver que uno de las regiones más afectadas es justamente nuestra quinta región. ¿Por qué? Porque aquí no estamos hablando de dónde hay más desierto, sino que de dónde el desierto ha avanzado más rápido y de dónde han habido un cambio más drástico en el aumento de precipitaciones que nosotros vamos teniendo. Entonces aquí dice, la segunda región con mayor población afectada es justamente la región de Valparaíso, con 1.7 millones de habitantes afectados por estos fenómenos. La sequía es considerada grave cuando en los territorios existe un déficit en la vegetación, justamente lo que veníamos hablando, cuando vamos sacando estos pulmones que tenemos en la ciudad, y en consecuencia un déficit de precipitación, déficit en el caudal superficial y subterráneo por un largo periodo de tiempo. Entonces, eso fue, también lo podemos ir viendo a causa de todo lo que vimos anteriormente de los efectos que genera a nivel climático la pérdida de bosques, de áreas verdes. Por otro lado, en el año 2019 se decreta una crisis hídrica en la provincia de San Antonio. Ese es otro dato importante a tener en cuenta, porque como podemos ver en este mapa, esta es una de las zonas más afectadas por la sequía. Y por otro lado, un dato importante a considerar, que viene del Instituto de Ecología y Biodiversidad, es que a veces los proyectos grandes, sobre todo como este, tienen medidas compensatorias y plantan árboles en otros lugares, intentando compensar el daño que generan al retirar los árboles del lugar que les interesa construir. Pero aquí este instituto dice que esta es una medida insuficiente, ya que con ello no se considera el conjunto de relaciones que representa un ecosistema y por tanto termina representando igual una pérdida importante de biodiversidad. Además, decir que con toda esta situación explicada anteriormente, a los árboles también les cuesta más crecer, es más probable que ellos mueran antes de llegar a una dimensión que realmente genere un impacto positivo en el medio ambiente. Entonces ahora sí nos vamos al Algarrobo. En esta toma aérea nosotros podemos observar cuáles son las áreas verdes que tenemos en Algarrobo realmente. ¿Sí? Las quebradas representan una de nuestras áreas verdes más importantes. Aquí también se puede apreciar de que en realidad las placitas, los jardines, no hacen como una diferencia real al nivel de mirar esta imagen y ver cuáles son los espacios donde yo puedo identificar realmente el color verde. Y por otro lado tenemos toda esta rada sur, donde tenemos el Parque Canelo Canelillo, que ya está consagrado, ¿cierto? Con estas penínsulas que en algún momento también estuvieron en peligro debido a un proyecto y gracias a la voluntad de todos los presentes en figuras de autoridad en ese momento, esto se logró cambiar y se lograron proteger estas dos penínsulas. Y la Punta de Fraile, que si ustedes se fijan, de hecho es una de las que representa más cobertura vegetal, como fuera del bosque Canelo Canelillo. En cuanto a península, las otras dos penínsulas están mucho más degradadas, se ven mucho más en tonos más café, y la península de Punta de Fraile representa un color mucho más verde. Y aquí se puede ver también la envergadura de este pulmón verde y qué es lo que representa si consideramos todo lo explicado anteriormente para la comuna de Algarrobo. Sí, sobre todo, bueno, aquí estamos viendo desde San Alfonso hacia abajo, no estamos mirando tampoco qué es lo que hay en Algarrobo Norte, Tunquén, pero así hacia nuestra zona centro. Entonces, ahora nos vamos a la importancia de los árboles para la ciudad y en consecuencia de los pulmones verdes. Algunos de sus papeles fundamentales. Son capaces de remover partículas contaminantes limpiando el aire de la ciudad. Entonces, si nosotros pensamos en un algarrobo que está creciendo, que cada vez recibe más población y en consecuencia más tráfico y tenemos más problemas de atochamiento, podemos también pensar en la cantidad de contaminación que se está generando en cuanto a material particulado. Y estos árboles, estos pulmones verdes justamente están actuando como un gran sistema de limpieza para toda esta contaminación que se está generando en el aire. Entonces podríamos hacer esta metáfora, ¿cierto?, de que si nosotros sacamos el bosque que hoy hay en Punta de Fraile, es como sacarle a un enfermo de cáncer,
de pulmón, el único pulmón bueno que tiene, y luego además lo hacemos fumar, porque además no solamente vamos a sacar los árboles que limpian el aire, sino que vamos a traer más de 550 vehículos nuevos a transitar por las calles de Algarrobo, que no tienen, como sabemos por experiencia propia, todos los que vivimos aquí, grandes posibilidades de circulación de manera expedita, entonces más encima se atochan y se genera aún más contaminación. Entonces, claro, estos arbolitos limpian el aire y además retienen las partículas. Por otro lado, son agentes claves contra el cambio climático, por todo lo explicado con los videitos, ¿cierto?, de cómo atraen el agua hacia la Tierra, absorben dióxido de carbono, emiten oxígeno y agua en estado gaseoso. Almacenan carbono en su biomasa y permiten reducir los costos de regulación térmica y daños a causa de eventos climáticos externos. Su cobertura vegetal intercepta gran cantidad de agua, reduciendo la erosión del suelo. Esto también es un punto bien importante, sobre todo pensando que esta es una terraza marina, es una península. Entonces, esos árboles además están afirmando ese suelo que si se hubiera expuesto, estaría mucho más propenso a la erosión y a causar también ahí problemas con el mar. Y bajo el suelo, los árboles también incorporan hasta 3 veces más CO2 que en su biomasa aérea, entonces van fijando el CO2 al suelo. Sus raíces aumentan la materia orgánica y también retienen el agua, que es lo que veíamos en el video. Y por supuesto también proveen de hábitat de plantas y animales. Sus flores también se polinizan, proveen de néctar, de alimento a todos estos animales y para nosotros también, que no lo vamos a tocar hoy día porque eran hartos puntos que tocar, pero los bosques, los parques representan un beneficio para la salud tremendo. De hecho, en algunos países hay terapias que se llaman baño de bosque, porque se prueba que esto reduce las pulsaciones cardíacas, representa una disminución de gente que muere de problemas al corazón. Incluso puede ser beneficiosa para reducir los niveles de delincuencia, teniendo buenas áreas verdes en la ciudad. Y favorece la belleza escénica, la contemplación y el contacto con la naturaleza, sobre todo en este espacio tan cercano al centro de la ciudad. Y aquí vamos a otro punto. ¿Cómo se consideran las áreas verdes en los indicadores que hablan del desarrollo? El Consejo de Desarrollo Urbano ha fijado un estándar que representa los 10 metros cuadrados por habitante. Esto es lo que debería haber en todas las ciudades para que una ciudad se considere desarrollada, que se considere una ciudad donde las personas quieren vivir, donde las personas quieren ir a pasar su tiempo, como personas que vienen a turistear, por ejemplo. Ellos ahí reconocen que esta meta es un desafío para la política pública, justamente porque a veces no tenemos las normativas todavía que ayudan a resguardar los espacios verdes de manera tan expedita, por eso hay que trabajar mucho por ello. Y en consecuencia se reconoce que las áreas verdes son un factor condicionante de la calidad de vida de las personas que viven en la ciudad. Por otro lado, también se consideraba un indicador de desarrollo la distancia que cada habitante tuviera al área verde más cercana. Entonces, no pensar solamente en un foco de área verde, no sé, un parque que está en un punto de la comuna, sino que tener distintas áreas verdes, aprovechando las que ya están, de manera natural para acercar las áreas verdes a la comunidad. Por ejemplo, si mirábamos esta imagen de Algarrobo, ¿cierto?, que teníamos aquí, podemos ver que, claro, hacia el sur, hacia las personas que viven en el sector Canelo, ellos tienen acceso al Parque Canelo, Canelillo. Pero las personas que vivimos más hacia el centro, más hacia el Litre, más hacia como la rada más central, nuestras áreas verdes o bien son las quebradas, o bien la área verde que tenemos más cerca es justamente la Punta de Fraile. Por eso también la relevancia de este espacio. Y finalmente, también se menciona que la planificación de paisajes urbanos con árboles puede aumentar el valor de una propiedad en un 20% y además de atraer turismo y negocios. Entonces también eso es un punto que cuando se dice que este terreno por estar baldío no genera plusvalía, eso no es verdad porque las personas compran propiedades y por consecuente hay más demanda a propiedades que están cerca de áreas verdes. Luego, vamos a pasar a otro tema, vamos a pasar al borde costero. Porque justamente esta península está en el borde costero, en este espacio que está entre el maritorio y el territorio.
Durante las últimas décadas, la costa chilena ha experimentado profundas transformaciones socioterritoriales debido a intensos procesos de antropización. Esto significa procesos de acción humana sobre un territorio, lo que se ha visto traducida en una amplia exposición de vidas humanas a desastres naturales y un evidente deterioro de los ecosistemas marinos y costeros. Entonces, tenemos aquí efectos humanos sobre el territorio, sobre el borde costero, presionando cada vez más este borde costero. De hecho, si uno recorre el litoral puede ver que cada vez hay menos espacios al lado del mar donde se puede transitar, donde aún conserva sus ecosistemas, su biodiversidad. Y en esto que estoy citando, que es la Ley Marco sobre Protección y Gestión Costera, que es un documento que sale este mismo año, elaborado por el Observatorio de la Costa y la Fundación Terram, también dice que los fenómenos asociados al cambio climático, tales como el aumento del nivel del mar, la frecuencia e intensidad de las marejadas, alteraciones en el régimen de precipitaciones y cambios en las corrientes oceánicas, están generando una serie de impactos relacionados con la erosión costera de las playas, alteración de humedales costeros, afección de ciudades costeras, entre otros que ponen en riesgo a las personas y a los distintos servicios ecosistémicos que la costa provee. Entonces, no solamente es la acción del humano sobre este territorio, sino que también es lo que está pasando a nivel mundial por el cambio climático, donde además Algarrobo a nivel país es una de las playas más afectadas. Y como todos sabemos, la cantidad de metros de playa que hemos perdido en los últimos años. Entonces, eso también significa que cambian los niveles de más alta marea, que cambian las marejadas sobre la costa se hacen más pronunciadas. De hecho, en la misma Punta de Fraile, si uno rodea el caminito costero que va de la cofradía hacia la playa Canelo Canelillo, se puede ver todo un sector donde antes el camino iba por abajo y ahora ese caminito está todo derrumbado y uno tiene que transitar por arriba, ¿cierto? Esto se caía hace algunos años justamente por el impacto de las marejadas. Entonces también son temas de seguridad que hay que considerar. Y finalmente, en el plano normativo, la ordenación y gestión costera se ha construido en nuestro país sobre el concepto como conceptos limitados jurídico-administrativamente. Entonces, esto es importante mencionarlo porque lo que están proponiendo desde estos organismos es que la ley que hay sobre borde costero es insuficiente y es muy necesario renovarla. Y aquí está este dibujito que les traigo aquí, que es lo que se propone aquí de cómo debería renovarse. Entonces, ahora solamente hay una protección de la franja desde donde termina la marea, 80 metros, ¿sí? Pero aquí en lo que están proponiendo, lo que se está estudiando hoy es aumentar esta zona de protección con 100 metros mínimos desde la línea de más alta marea, además con una zona de influencia costera que son 500 metros mínimo desde la línea litoral y además con una zona de influencia costera que es 1 kilómetro mínimo desde la línea litoral. Entonces, estos son los conceptos que se están manejando actualmente de qué es lo necesario para proteger el borde costero, que se ha visto degradado porque además los cambios han sucedido muy rápido. En los últimos años había una aceleración de ocupación del borde costero, entonces no se ha alcanzado a legislar, pero eso no quiere decir que no sea muy importante y relevante hacerlo. Otro punto importante a considerar, en el mundo existen 34 hotspots de biodiversidad. Y aquí voy a explicar un poquito qué es lo que significa ese tema. Pero primero quiero que miren el mapa y vean. Entonces, a nivel mundial, en todo el mundo, existen solamente 34 espacios que tienen esta categoría de relevancia. Y Chile Central es justamente uno de ellos. ¿Sí? A veces nosotros no le tomamos la importancia a lo que tenemos a nivel local, pero esta es la importancia que tiene para que ustedes conozcan. Entonces, ¿qué son estos hotspots? Estos son puntos de biodiversidad con prioridad de conservación a nivel mundial. ¿Sí? Entonces, se ha determinado a través de diversos estudios que estos son los puntos más importantes de resguardar porque concentran un mínimo de 1.500 especies de plantas vasculares endémicas, o sea que existen muchas plantas que solamente crecen en ese lugar y en ningún otro, también una alta proporción de vertebrados endémicos y como el otro punto que define el hotspot es que son hábitats que han sido fuertemente impactados por las acciones humanas. Entonces no solamente hay un alto valor en cuanto a biodiversidad, sino que también este valor está siendo mermado por las acciones del hombre. Entonces, si miramos el hotspot chileno, es bastante largo, ¿cierto? Quizás podría representar hasta la mitad de nuestro país en cuanto a territorio. Pero
lo que se define es que la mayor parte de protección del hotspot está en el sur de Chile, está en el bosque boliviano, no está en la zona central ni en el norte. De hecho, entre los dos, entre la zona central y el norte chico, solamente un menos del 5% está protegido. Entonces hay una urgencia de proteger estos espacios. Según un estudio realizado por la CONAMA en el año 2018, que de hecho ya fue hace bastante tiempo, dice: es urgente desarrollar una estrategia de conservación integrada para salvar la biodiversidad del hotspot chileno. En Chile Central, donde la situación es la más crítica, debería enfatizarse la conservación de las especies amenazadas, la inclusión de áreas de protección, aunque sean pequeñas, en todos los proyectos desarrollados en la franja costera, donde abundan especies endémicas de plantas, la creación de incentivos para la conservación privada, entre otros. Entonces, esto es lo que se está proponiendo, y por ejemplo aquí en esta foto yo les traigo dos especies que están en la categoría de protección casi amenazada, que existen en la Punta de Fraile. Una que es este lagarto, el lagarto nítico, y el otro que es el iticú, que yo con ingeniero forestal que he hablado me dice que ellos piensan que esta debería tener una mayor categoría de protección porque es súper difícil de encontrar, pero que como para proponer que haya una especie para que se renueve su categoría de protección hay que hacer varios estudios, eso todavía no se hace. Entonces, y con esto yo termino mi punto para que sigan los compañeros. La riqueza que tenemos en Punta de Fraile es inmensa. Cuenta con 3 asociaciones vegetales, esto quiere decir como 3 espacios vegetales que tienen características distintas. La primera es la que está en la terraza, donde tenemos un bosque mixto entre pinos y también matorral esclerófilo, como el coliguay, como el itigú, como el mitique, el tabaco del diablo, y muchas especies herbáceas como las añañucas de fuego, la flor del bigote, las bromelias, los soldaditos, etc. Por otro lado, tenemos la cara más sur, que mira hacia la rada del Canelo Canelillo, que aquí se puede apreciar la duna, mucho como la duna en su estado un poquito más antiguo, porque toda esta terraza es una paleoduna, que es una duna que ya ha sido como fijada, el suelo ya está mucho más duro, ¿cierto? Pero aquí, en esta parte que mira hacia el Canelillo, uno camina y uno percibe que está caminando sobre la arena. Entonces una duna un poquito más, su estado un poquito más nuevo, y en esta duna crecen asociaciones xerófitas, como el chagual, el quisco, la chupalla, el pingapingo, el crucero, una diversidad de especies. Recalcar también que en cada hábitat va a dar hogar a especies de fauna y de funja distintas, ¿sí? Porque una, por ejemplo, está mucho más expuesta al sol que la otra, que da mucho más espacio de bosque. Y por último, que es algo que quizás no se han hecho notar lo suficiente, aquí donde se limita con los pinares del Canelillo, en esta bajadita, hay de hecho una quebrada. Entonces, aquí también hay una formación un poquito distinta porque tenemos la presencia de árboles nativos de mucho mayor tamaño, como son molles, peumos, quillay, litre, pero ya en un estado arbustí, o sea, arbóreo, como árboles. Y es justamente donde se ha planteado la inmobiliaria hacer una bajada para acceder al Canelo. Entonces, ojo, porque hacer esa bajada para acceder al Canelo, justamente por aquí, por donde pasa la quebrada, es pasar a llevar un montón de especies muy valiosas que ya no se encuentran casi como en este estado arbóreo cercano a la costa. De hecho, uno lo que más se encuentra es matorral, pero aquí ya está en un estado mucho más grande y por tanto valioso. Y para cerrar, el estudio que hace la consultora Orbe para la consulta de pertinencia de la inmobiliaria tánica, dice que existen 55 especies de plantas nativas en Punta de Fraile, de la cual 35%, o sea, más de un cuarto, corresponden a especies endémicas, o perdón, no, más, de las cuales 35, es decir, un 65% corresponden a especies endémicas de Chile, o sea, especies que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. 4 de ellas con problemas de conservación, y aquí estamos hablando solamente de flora. Y lo que le responde el Servicio de Evaluación Ambiental es que ellos fueron en una época que no es la más adecuada para realmente dar cuenta de toda la riqueza en cuanto a flora que podría existir en este territorio. Entonces, estas son las cifras que tenemos, pero probablemente haya más. Quisiera recalcar a todo esto que las fotos que hemos utilizado de todos los animales, y aves, chupungos, son todas fotos de aquí del lugar que han aportado distintos fotógrafos locales, para que sepan que no son imágenes tomadas de internet, esos son los animalitos que tenemos nosotros aquí en la comuna. Solo para cerrar el tema de las contaminaciones, quiero referirme al tema de la contaminación de las playas, a la contaminación del mar en realidad, que según el estudio realizado en 2018 por el biólogo marino Gabriel Enríquez,
da cuenta de que las aguas del mar del Algarrobo están contaminadas a causa de la emisión de aguas grises y negras. Entonces, solamente para poner en mente de todos los que están escuchando esto, lo que significaría esta densidad poblacional llegando a este lugar, ¿cuántas nuevas emisiones de aguas grises y negras va a significar esto para el balneario de Algarrobo? Una de las principales pruebas que marcaba este estudio era cómo se concentran los contaminantes cerca del emisario y de los aliviadores de tormenta, y también la eutrofización del agua que se observa con la proliferación de esta alga que todos hemos visto, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque también, como decía Felipe, nosotros no queremos que las personas se alejen de las playas. Nosotros tenemos una economía que vive del turismo, y entonces una aumentación significativa en la contaminación de las aguas del mar puede producir que las personas ya no quieran venir a bañarse a este balneario, y por lo tanto una pérdida tremenda para todo lo que sostiene nuestra economía, desde los comercios locales, desde el turismo, ya sea el botar a lancha a la isla, todo el tipo de turismo que manejamos en Algarrobo, y que, como decía Constanza también, con otro tipo de proyecto podría, al revés, podría potenciarse y podría significar grandes beneficios para la comuna y todos los que viven de este negocio. Y para cerrar entonces la conclusión, ¿cuál va a ser el aporte municipal al resguardo de nuestra península? ¿Por qué pongo hincapié en lo municipal? Porque existe una zonificación vigente hoy en día desde el plano regulador intercomunal que ya protege esta zona. O sea, los edificios que se hicieron en la ladera, todos estos edificios de Punta de Fraile, estos 4 edificios que tenemos aquí, ya no pueden hacerse hoy, a la fecha. ¿Por qué? Porque ahora el plan regular intercomunal, que está actualizado hace poquito, hace algunos años atrás, protege toda esta zona de borde costero. Entonces, si nosotros miramos las propuestas que tenemos, una propuesta 1 es incluso menos generosa que esta zona de protección que tiene el plan regulador intercomunal. Una alternativa 2 va por ahí, ¿cierto? Estaría como poniéndose al día con lo que nosotros como comuna en realidad tenemos que hacer, porque ya tenemos otro instrumento que está mandando a hacer esto. Entonces, con cualquiera de estas 2 primeras alternativas no hay un aporte municipal real. Ustedes no estarían aportando nada a la conservación, solamente se estarían poniendo al día con lo que hay que hacer. Mientras que una tercera alternativa es la única que realmente está mostrando una voluntad de proteger este espacio tan importante para Algarrobo y sus alrededores y el país, y a nivel mundial incluso, y es la única que realmente da protección a los ecosistemas, porque en la medida que uno va mermando ecosistema, también la posibilidad de sobrevivir se va mermando con ella. Entonces eso, llamarles a decidir a conciencia. Ojalá puedan poder tomar la mejor decisión para el futuro del Algarrobo. Y finalmente, también esta imagen, ¿no? Tenemos 2 santuarios de la naturaleza del Algarrobo, pero con condiciones completamente distintas. Un peñón Peña Blanca protegido, ¿cierto? Se tomaron las medidas responsables necesarias para poder proteger las 2 penínsulas que también en su minuto, hace algunos años atrás, de hecho, algunos de ustedes estuvieron también tomando esas decisiones para proteger este santuario que tenemos. Y por otro lado, el islote, bastante intervenido ya con todo lo que significó la contracción de la cofradía, que Punta de Fraile se dinamitó en su momento para construir el Pediaplén, con todo lo que eso significa. Pero tenemos la oportunidad ahora de proteger este bosque, que, como se ha mostrado, hay evidencia de sobra de la importancia que tiene protegerlo. Entonces, eso. Para cerrar, muchas gracias y cerramos Punta de Fraile.